cosa. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, dime por qué sucedieron esas cosas. Háblame, 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 dime por qué sucedieron esas cosas. Háblenme. Buenas tardes, familia. Otra jornada de lecturas en tiempo. Ustedes saben, espacio auspiciado por el Instituto de Artivismo, Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt. Acá, ustedes saben, de 6 a 7 de la noche, todos los viernes acá en Cuba, con invitados especiales. Hoy lo que traemos es, ustedes sabrán ahora, pero de momento les digo que nuestra invitada de hoy en Lecturas en Tiempo es Kyrenia Yalí Núñez, psicóloga e investigadora social. Buenas. Hola, ¿qué tal, Jorgito? Pues nada, familia, me habían interrumpido con una llamada. Estoy acá de nuevo. Le estaba dando la bienvenida aquí a Lecturas en Tiempo a esta invitada especial, que es Kyrenia Yalí Núñez, y ya van a ver por qué es especial. Ustedes saben, yo les digo que todo el que pasa por aquí es especial, pero cada uno es especial ahí en su naturaleza. Dímelo, Kyrenia, ¿cómo anda la cosa? Kyrenia es mi amiga personal, mi hermanita. Bueno, si nos quieren acusar acá, ¿cómo se llama eso? Cuando tú pones a la familia a trabajar junto contigo. Bueno, pues nada. Gracias por la invitación, Jorge. Gracias a ti y gracias también al espacio de Instar. Muchas personas quizás se pregunten, bueno, por la naturaleza de lo que es el espacio Lecturas en Tiempo, ¿no? Y que conocen a Kyrenia como activista, como consultora, como investigadora social, ¿no? Y de pronto, bueno, y la parte literaria de Kyrenia. Pues les comento que hay una, acá sí, hay una mirada y hay un contexto que es necesario que se sepa, ¿no? Es decir, toda la sobrevida, de toda la zozobra de los artistas independientes en Cuba, no solo los artistas independientes, todos los demás,
como opositores, como periodistas independientes, pero en el espacio de Lecturas en Tiempo, bueno, ustedes saben, es un espacio para invitados, escritores y artistas en general, y en este caso vamos a ceñirnos a lo que es los artistas independientes, ¿no? Y es muy importante que se sepa y que se vea y que dialoguemos sobre esa otra mirada que hay sobre, es decir, que de la sobrevida, como les decía ahorita, la zozobra de lo que pasa con los artistas independientes en Cuba. Y una de las personas que más experiencia tiene en esto, que más experiencia nos puede, digamos, compartir de todo este entramado que sufren los artistas independientes dentro de Cuba es Tirenia, que primero porque lo vive a diario, porque convive con una gran artista independiente que también es periodista independiente, y porque en los últimos años también ha tenido que asesorar, que ha tenido que acompañar, que ha tenido que liderar campañas por la liberación o por el asedio de artistas independientes y de plataformas de artistas independientes como Instar mismo, como el Movimiento San Isidro y toda esta serie de cosas. Entonces, Tirenia, ¿cómo ha sido esta cercanía tuya con los artistas independientes, digamos, en los últimos años de tu trabajo como activista por los derechos humanos? Sí, sí, bueno, tú bien lo decías, o sea, desde el activismo uno siempre trata de trabajar, digamos, con la mayor cantidad de personas posibles y lógicamente, parte de esta sociedad civil independiente cubana, los artistas, los periodistas forman parte digamos, de este grupo de personas. Y como bien comentabas, o sea, mi organización, la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, en los últimos años trabajamos con jóvenes, con disímiles perfiles de jóvenes, trabajamos el tema de las investigaciones, o sea, sobre todo temas que le puedan interesar a la juventud, causas de por qué, digamos, piensan de una manera o de por qué no se ha movido algún tipo de proceso. Y en los últimos años hemos estado trabajando el tema de la libertad de expresión. Y bueno, lo hemos hecho también acompañando el proceso también de los artistas. O sea, no solo de los artistas, pero mayoritariamente con los artistas independientes. Y eso, por supuesto, nos ha permitido tener entonces esa visión que cuando uno hace un trabajo de activismo a veces le falta esa otra parte, entender, ¿no? Cuáles son las dinámicas que se dan con los escritores, con los artistas, y bueno, parte de lo que hemos ganado en estos últimos años tiene que ver con eso. O sea, básicamente sufren lo mismo que cualquier activista de derechos humanos dentro del país. O sea, la represión ahí no tiene ningún tipo de banderas ni ningún tipo de, digamos, de cuestión que pueda uno decir, bueno, uno más que otro. Ahora, sin embargo, los artistas, los escritores trabajan con el tema de la creación. Y yo creo que una de las cosas más importantes que hemos visto en los últimos años, sobre todo, es cómo incluso, aun cuando están siendo reprimidos, los artistas independientes aún tienen un espacio de libertad que otras personas no logran. Y eso es importante también, ¿no? Un espacio que es muy suyo, muy a la introspección, pero que también son capaces entonces de ponerlo en función del activismo o del artivismo. Y sobre todo, una de las cosas que en estos últimos años también es importante recalcar no es que no hubiesen artistas, digamos, hace 4 años atrás como activistas, no. La cuestión es que se ha dado todo un movimiento en los últimos, yo diría que 4 años, de la vinculación de más artistas en el movimiento de oposición, de disidencia dentro del país y fuera del país, que también ha ayudado a canalizar toda esa falta de libertad y de querer lograrlo, ¿no? Que es la democratización del país, que es alcanzar las libertades, pero más que todo es alcanzar los derechos humanos de cada uno de los cubanos. Sí, coincido totalmente con lo que acaba de compartirnos Tirenia, familia. Es así. Del mismo modo que en otras ocasiones hemos hablado que cada día más en Cuba se suman más personas a la oposición, periodistas que estudiaron la carrera o que no la estudiaron, pero bueno, vamos a centrarnos en lo que la estudiaron, cruzan la línea hacia la oposición. Y también los artistas independientes
que anteriormente o estaban vinculados a las instituciones o no estaban muy vinculados a las instituciones, pero que la propia dinámica de lo que implica el régimen cubano en mordaza hacia la sociedad civil hace que haya esta migración hacia lo independiente, hacia lo opositor, hacia lo que disiente, ¿no? Y eso precisamente es la razón por la cual Kyrenia está hoy invitada aquí, porque esa es la perspectiva, ese es el contexto que a veces necesitamos para entender qué es lo que está pasando en Cuba. Es decir, un artista independiente nos lo puede decir acá, ustedes saben, viernes tras viernes algún que otro periodista nos va contando anécdotas o historia o la narrativa de lo que está sufriendo dentro de la isla para desarrollar su arte, y tenemos esas historias, pero entonces con Kyrenia, con profesionales como Kyrenia, tenemos entonces ese contexto macro porque Kyrenia, como ella expresa, trabaja en todos los sectores, ya sea con los opositores, ya sea con los periodistas independientes, con los artistas independientes, y precisamente Kyrenia vio nacer, por ejemplo, desde el activismo, vio nacer todo ese movimiento que empieza quizás con la Red 49, no que empieza, sino que bulle, es decir, que empieza a hervir a partir del decreto 349 y todo lo que vino después, el movimiento San Isidro, todo eso Kyrenia lo ha vivido minuto a minuto y en directo. Señores, familia, minuto a minuto. Es decir, que usted puede sentarse con Kyrenia y si le da por hacer una novela sería extraordinario. Sería extraordinario porque es una novela desde esa otra mirada, ¿no? Desde esa otra mirada. Kyrenia, háblanos, por ejemplo, cuáles han sido los aspectos de más indefensión en los que el régimen pone a los artistas independientes que te has encontrado durante este trabajo que tú haces. Sí, sí, bueno, primero déjame comentarte algo. Hoy soy psicóloga, graduada de psicología, hago activismo, he hecho investigación, pero realmente como adolescente me hubiese encantado poder haber escrito novelas, o haber hecho determinados poemas. O sea, que eso lo dejo para la otra vida, ¿no? Realmente no lo logré. A los 17 años comprendí que no tenía las herramientas en ese momento, aun cuando hice un intento de escribir una novela, pero realmente, bueno, cada quien a lo suyo, aunque hay muchas inteligencias, ¿no? Entonces, admiro mucho y respeto mucho, y eso lo he aprendido, a las personas que son capaces, a partir de su talento, de su creación, de poner de manifiesto su arte, ya sea escrito, ya sea a través del teatro, de la danza, de la música, de la palabra. O sea, entonces eso realmente lo respeto mucho y valoro sinceramente el trabajo que hacen, ¿no? Sobre todo porque yo creo que hay profesiones y hay, digamos, yo diría vocación para algunas cuestiones y uno necesita espacios determinados. Pero yo que he estado, como dices bien, rodeada de muchos artistas con disímiles maneras de actuar ante la vida, de procesos de creación, cada uno tiene como ciertos, yo diría, amuletos, como maneras, ¿no? Nunca es una igual, no hay una fórmula única ahí. Entonces sí, a veces un escritor necesita, qué sé yo, tener su mesita puesta con su lámpara, con la lucecita, o a lo mejor es capaz de escribir un poema digamos, sentado en un parque. O sea, hay muchas maneras. Entonces yo creo que también es admirable ver cómo cada artista desde su manifestación es capaz de crear, aún bajo todo el asedio, aún bajo todo la maquinaria, ¿no?, represiva que tienen. Entonces eso lo admiro. Cada obra que sale de cada artista cubano, sobre todo en este caso me refiero a los de adentro, y sale con ese poder de convocatoria, con ese poder de llegar a las personas, para mí tienen una admiración doble, ¿no? Entonces, como comentabas, es cierto, sí, sufren la misma represión, como te comentaba, que cualquier otro activista cuando disientes, cuando ya no vas con los preceptos del régimen, lógicamente, y eso tiene un costo, no solo físico, también familiar, y tiene un costo también en la creación, ¿no? Vuelvo y repito, muchas veces la gente necesita un clima determinado para poder crear algo. Conozco de gente que ha tenido que poner novelas
sea, para poder hacer un periodismo que responda más a las necesidades ahora mismo de contexto. O sea, conozco gente que a lo mejor quisiera, en vez de hacer un guión sobre determinados temas de violencia, gente que ha tenido que hacer guiones de temas vinculados a la violencia y a lo mejor quisiera estar escribiendo una novela de amor. O sea, entonces cuando tú ves ese tipo digamos, de retos que también la vida le pone, yo creo que es admirable ver lo que hacen los artistas. Y además, una de las cuestiones más importantes, y recalco, sobre todo en estos últimos 4 años, tiene que ver con muchos artistas muchas veces poner sus obras en función de una causa o de otras personas. O sea, porque lógicamente, si vas a ver un artista plástico o un artista como Luis Manuel, tiene una obra que es de él, pero cuando la pone en función de una causa como la liberación de Denis Solís o la liberación de los presos políticos o ir a construir, ayudar a construir a familias en La Habana Vieja, por ejemplo, eso tiene otro impacto. Y yo creo que eso también es importante, tenerlo en cuenta, valorarlo y la magnitud que empieza a ganar entonces en la población del tema de la empatía y de la simpatía. O sea, a lo mejor la persona no sabe apreciar la obra desde el punto de vista artístico, pero sí la empieza a apreciar desde el punto de vista humano. Entonces, yo creo que esas son cosas también y elementos que han cambiado, al menos desde la perspectiva que lo he venido viendo durante todos estos años. Excelente, familia, se los dije. Aquí todos los invitados son especiales. Lo que acaba de decirnos y compartirnos Kyrenia es exactamente lo que a veces necesitamos que las personas entiendan. Muchas veces allá en casa con Kyrenia y con María Matienzo que reflexionamos precisamente en torno a eso, ¿no? De poner el arte en función, el artista en su responsabilidad histórica, en su compromiso con lo que le está tocando vivir, que eso es importantísimo, muy importante, Kyrenia. Ya ustedes ven desde esa otra mirada que nos está mirando. A veces uno está en la casa creando y te atrapa la angustia de cómo yo puedo contribuir a toda esta lucha en Cuba y de pronto te das cuenta, ¿no? Y te hace feliz que te sientes retribuido, que sí, que realmente estás haciendo algo y es lo que Kyrenia nos acaba de regalar a todos nosotros, los artistas independientes, ¿no? De esa importancia que tiene nuestra obra para nosotros, pero en función de eso. En este minuto, familia, por ejemplo, está preso Harlen Labastida, está preso Luis Manuel Alcántara, está preso Michael Osorbo, viven bajo asedio cotidiano artistas independientes como Caterine Risqué, como Camila Lobón, como la propia María Matienzo y centenares de otros artistas independientes. Yo nunca me incluyo y yo recalco esto de por qué nunca me incluyo, porque hay diferentes etapas o diferentes modos de represión. Hay a quien les toca mucho más, que es peor, como a Caterine, a Camila, que llevan meses asediadas, que no la dejan salir de su casa, ¿no? Entonces, esa importancia del por qué tienen que existir activistas muy involucradas como Kyrenia, que repetimos la importancia de por qué Kyrenia y otros invitados que vamos a tener acá. Vamos a tener otros invitados por la misma línea de Kyrenia, que desde diferentes puntos de vista nos pueden contextualizar incluso más esto, ¿no? Ver el proceso que están sucediendo, que sucede con los artistas independientes, como el 27N, Kyrenia, que también fue un evento inédito dentro de los artistas, que nace a partir de los acuartelados de San Isidro, cuando hicieron la huelga, los muchachos de San Isidro, y cómo un gremio de artistas independientes se empezó a nuclear para solidarizarse con los acuartelados de San Isidro, y aquello desemboca en el 27N, dándole cuerpo a esto que dice Kyrenia, que es los artistas independientes en Cuba involucrados y poniendo su obra en función de el cambio definitivo en Cuba. Sí, sobre ese tema en particular, y es cierto, también cuando uno hace un análisis frío, digamos, como investigador, a uno le toca a veces quitarse la pasión, ¿no? Y hacer análisis de contextos reales y concretos.
Y tú lo comentabas al principio, el 349, o sea, ese decreto ley y toda digamos, todo lo que se dio alrededor de los artistas oponiéndose a ese decreto, para mí, a partir de ahí se comenzó a articular algo importante. Claro, y ya se vio en estos últimos 2 años, se ha visto realmente digamos, el resultado, ¿no? Y a partir de ese momento, el que hubiese un San Isidro, o sea, un acuartelamiento y un 27N, o sea, han marcado para mí un antes y un después, justo por lo que te comentaba. No es que no hubiese, vuelvo y repito, pero realmente la disidencia, la oposición en Cuba, o al menos la que se visibilizaba, tenía que ver más desde el punto de vista político, de los activistas de derechos humanos, de ese conglomerado de organizaciones que al final todas caemos en un mismo saco, que es la sociedad civil independiente, pero que cuando tú te pones a delimitar en otro tipo de contexto, algunas no serían organizaciones de la sociedad civil, algunas serían más como partidos políticos o como movimientos políticos, pero al final todas tenemos que agruparnos ahí para darnos un nombre, que es la sociedad civil independiente, ¿no? Porque nadie nos reconoce, al menos en este país, el gobierno, o sea, nunca nos ha dado personalidad jurídica y nunca lo ha hecho. Por tanto, eso es un tema importante. Que de pronto, de ese activismo más político que se hacía, o social, surja un grupo de artistas haciendo activismo o artivismo, como es que se le denomina, eso generó también que una masa importante, o sea, un grupo de jóvenes y no tan jóvenes cubanos, comenzaran a rozar con este tipo digamos, de información que no tenían, que no es solo es la información de si te violan los derechos humanos o no, es que no importa quién seas, o sea, no importa de dónde vengas, si te opones, ya sabes que tienes un enemigo frontal ahí. Entonces, eso, y lo más importante que yo vi en los últimos años, y eso para mí, eso me llena de orgullo, es que ya no importaba si eras activista, si eras periodista, si eras artista. Se dio, yo diría que una comprensión y una empatía que de pronto veía a los líderes de determinadas organizaciones que llevan años en Cuba, como Berta Soler, o como el mismo José Daniel Ferrer, o como el mismo Félix Navarro, apoyando a los jóvenes artistas, o a los artistas en general, o esos artistas apoyando causas de estos activistas que llevaban años. O sea, eso lógicamente, eso tiene que tener un impacto, y eso está dando una información ahí. O sea, se está articulando la sociedad. Se está articulando la sociedad a partir de la necesidad de tener un cambio en el país. Exacto, Irene, exacto. Incluso quienes crean, de parte del régimen, por supuesto, que se han dedicado a estar cacareando y que esto tiene que ver con algo que se ha dado en los últimos tiempos, que tenía que ver, digamos, con la situación económica del país y que el imperialismo norteamericano se aprovechó de esa situación para minar a su sociedad civil, a sus artistas. No, hay que recordar que dentro de los 75 de la primavera árabe, de la primavera negra, disculpen, de los 75 habían opositores, ¿no? Políticos, pero también habían periodistas independientes y artistas independientes. Es También, decir, la cosa... También había. Sí, exacto, como decía aquel son, esto no es de ahora, y eso tenía su tumbado pegado. Ya eso se tenía su tumbado pegado. Hay antecedentes de eso. Es decir, hablando dentro de este contexto que estamos hablando, aquí todos sabemos perfectamente que los artistas en Cuba se opusieron a la revolución. Estamos hablando del lunes de revolución, estamos hablando, bueno, de lo que bien sabemos, que desembocó luego en PM y que de PM desembocó en palabras a los intelectuales. Para no irnos mucho atrás, quizás hagamos un programa para explicarle a las personas, a la familia aquí, los grandes antecedentes, pero que hay antecedentes sobre esto. Y lo que queremos es resaltar que durante los últimos 5 años ha sido descomunal el aumento de artistas independientes, en este caso que han militado hacia una oposición abierta, hacia una oposición frontal
y que adresmente han puesto su arte y su acción artística en función de esto, de lo que está pasando en Cuba. Hay una cosa muy importante, Kyrenia, que es que los artistas independientes no tienen espacios para desarrollar su obra dentro de Cuba. Es decir, lo hemos hablado en otros espacios, lo hemos ahondado más. Yo, que precisamente vengo de las instituciones, de dirigir instituciones culturales, porque fui un funcionario del Ministerio de Cultura, sí. Les puedo decir que incluso para los institucionalizados conseguirse espacios de creación era bastante complejo. Imagínense, ¿no? Entonces, se supone que para el que es independiente y que reniega o que quiera hacer su obra al margen de las instituciones, cae entonces en este otro saco, que es el de la oposición, y que Díaz-Canel ha querido decir que son un poco de confundidos. ¿Por qué te hago este pie forzado de que los artistas independientes o los artistas en general sufren esta carencia de espacios? Y es que a estos que frontalmente hemos caminado de frente al régimen, nos cae entonces encima ya no solo la ley contra imprenta que existe en el Código Penal, donde nosotros no podemos, digamos, que imprimir libros o imprimir pullover o hacer algún tipo de publicaciones seriadas, porque existe una ley de imprenta que es bastante castigada. Entonces, Kyrenia, llegan decretos a cuentagotas como la 349, como el decreto 35, que dentro del decreto 35 también afecta muchísimo a la creación, porque la estamos haciendo online. Es decir, nos están reprimiendo, nos reprimían en el contexto, digamos, para los escritores, ¿no? La ley de imprenta, tú no puedes imprimir un libro, tú no puedes hacer una pequeña editorial, y de pronto cuando estás entonces en el ciberespacio y que te estás creando plataformas no solo para crear, sino también para distribuir y para publicar, llegan de pronto decretos como el 349 y como este reciente, el decreto 35, que al final no es más que coartarnos la libertad de expresión, de prensa, de opinión y demás, ¿no? Sí. ¿Cómo tú has visto este panorama, Kyrenia, del 35 con respecto a esto? Sí, bueno, perdóname, me perdí una parte de lo que me estabas comentando porque la tecnología por acá falló, pero si entiendo bien, es una, o sea, hablar un poco de por qué el surgimiento de estos decretos leyes, por qué ahora y por qué... Exacto, exacto. Ajá. Ok, sí. Bueno, mira, hay algo importante que tú comentabas y que lo decíamos, que hay antecedentes en el activismo y el activismo. Solo que hay una cuestión para mí fundamental que nos ha pasado a nosotros en esta época y tiene que ver con las tecnologías y las redes. O sea, perfectamente en los años 70, en los años 80 o en los años 90 incluso, y a principios de los 2000, perfectamente se podían existir muchos activistas y artistas queriendo poner, digamos, su granito en aras de la defensa de los derechos humanos en sentido general, de democratizar Cuba, de buscar las libertades, o sea, de tratar de vivir mejor. Sin embargo, la comunicación, o sea, era sumamente complicada. Y te lo digo por experiencia. Yo recuerdo cuando trabajaba en la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que allí recibíamos diariamente los partes de las personas que iban siendo detenidas, que iban siendo golpeadas por todo el país. Y a veces pasaba que nos enterábamos que una persona, por ejemplo, en la misma Habana, era detenida a los 3 días de esa persona estar detenida, porque no había manera de comunicarse. Estoy hablando simple como el 2011 o 2012. O imagínate tú alguien en Santiago de Cuba. Entonces, a partir de la apertura, digamos, del tema de las redes sociales, y de la posibilidad de compartir desde otros espacios que ya no solo son los físicos, yo creo que eso tiene ahí es como lo medular, la parte medular de por qué se han gestado tantas cosas importantes y por qué hemos logrado, ¿no? Que nos articulemos mejor. Yo no digo que sea perfecto, pero sí mejor en comparaciones a otros tiempos y digamos, a 4 años atrás. Y el 11 de julio lo demostró, ¿no? Porque se articuló el país sin necesidad de saber ni de que hubiese convocatoria, ni que existiera nada programado. Tiene que ver con eso, con el acceso entonces un poco mayor a las redes. Y eso es que todavía incluso no todos los cubanos pueden acceder.
O sea, las redes por el costo, todo el mundo lo sabe, por los equipos, etc. Bueno, y eso de alguna manera va respondiendo entonces al tema. ¿Por qué ahora estos decretos? ¿Por qué dirigir un país con tantos decretos que van en detrimento total de los derechos humanos? Y ahí particularizando derechos de asociación, derecho de libertad de expresión, el derecho a la creación incluso, que existe como derecho en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, ¿cuántos derechos? Derechos a la libre circulación, derecho a no ser arbitrariamente detenido. Son todos. Para mí todos se violan de una manera u otra porque los derechos humanos son inalienables, o sea, y son interdependientes. Por tanto, me violas uno y me estás violando tres más de esos derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y estos decretos, lógicamente, no sé si recuerdan nuestras abuelas que decían es poner el parche antes que salga, o intentar poner el parche antes que salga, no, de esa goterita que salga más. Bueno, han intentado hacer algo desde esa perspectiva, pero una cosa súper chapucera, lógicamente, porque aún cuando incluso haya estado la supuesta aprobación por mayoría de la Constitución, que estoy convencida que no fue así, ahí ellos intentaron reconocer determinados derechos, pero entonces venían acompañados del apellido de sociedad socialista. Por tanto, a partir de ahí uno lo que debía suponer es que todas estas leyes que iban a venir para los activistas, pero para los artistas sobre todo, porque vuelvo y repito, el sector de los artistas es un sector que siempre le han tenido, justo por las convocatorias, por cómo convocan a través de su arte, de las disímiles maneras en que puedan hacer su arte. Y justo estos decretos leyes vienen a tratar de poner ese parche, que por supuesto no ha funcionado, al menos como ellos pensaban, porque lejos de que la gente se calle, con un 349 perfectamente los artistas podían haber, muchos podían haberse aminalado. Con un 370, además que hubo multas y decomiso de equipos, perfectamente la gente podía haberse callado también. Y no ha pasado. O sea, el 35 viene a hacer lo mismo. A lo mejor algunas personas, diría yo, que irán con cuidado. Pero ya no hay decreto ley que acalle a los cubanos, al menos los que han venido haciéndolo y los que han despertado. Ya no va a existir ese decreto ley que se cae. Exactamente. Coincido en eso también contigo totalmente, Kyrenia, familia. Supongo que ustedes también, que han seguido el proceso de lo que está aconteciendo en Cuba durante los últimos 5 años y más sobre estos últimos 2 años que caotizó la expansión de la pandemia en Cuba, están en ese contexto, ¿no? Como ahora se vio más, digamos, reventó con el 11 de julio todo esto que Kyrenia nos ha compartido acá, que eso estaba bulliendo por debajo, ¿no? Y esto se sumó también a lo del 11 de julio. Yo recuerdo, Kyrenia, que cuando los tiempos del decreto 349, que yo lo leí detenidamente, a mí me llamó mucho la atención porque quizás como era el primero que me llegaba así muy de cerca, que yo leía, ¿no? Así, digo, ¿no? Lo empiezo a leer y yo decía que el 349 era un decreto en contra del empoderamiento de los artistas. En esencia, el decreto 349, familia, era cercenar el empoderamiento de los artistas, que los artistas pudiesen generar ya no solo las convocatorias de las que habla Kyrenia, sino que también pudiesen generar capital para poder entonces generar espacios. Recuerden que el decreto 349 iba en paralelo con los espacios espacios privados, como galerías, como restaurantes, grandes restaurantes, ¿no? Cortar ese vínculo entre los artistas independientes con espacios de la sociedad civil donde se manejaba o donde se fluía lo que se llamaba, ¿no? El sector privado emergente. Esto es fundamental. ¿Y por qué yo recuerdo por qué quiero recordar ese detalle? Quería que tú nos hablara un poco sobre eso. ¿Por qué quiero recordar el detalle de la 349 con esto del empoderamiento de los artistas y esto que también tú has explicado que va por esa línea, como también el 370? Y es precisamente
porque el control de los espacios, es decir, el régimen necesita controlar tanto los espacios físicos como los espacios virtuales que puedan generarle empoderamiento, además de esta simpatía y de esta convocatoria que bien Kyrenia nos explicó, pero también el empoderamiento. Para el régimen es muy importante no permitir que en Cuba surjan editoriales independientes. Es muy importante, es vital para ellos. No se pueden permitir una biblioteca independiente, no se pueden permitir una editorial independiente, como tampoco se pudieron permitir en su momento un estudio de grabación independiente. Claro, que aquello lo tenían controlado. Estoy hablando de los raperos y estoy hablando de los rockeros y estoy hablando de los reggaetoneros también, y los espacios de estos estudios independientes, que en otro momento vamos a hablar de eso, familia, no se crea. Aquí en Lecturas en Tiempo siempre hablamos de todo, en algún momento vamos a dedicar un temita a eso, pero tiene que ver con todo esto, Kyrenia, ¿eh? ¿Cómo tú lo ves? Sí, no podíamos esperar menos de ellos, sobre todo porque, haciendo un poco de historias, desde el mismo 59, una de las cuestiones más importantes que la mal llamada revolución tuvo en cuenta fue justo cómo crear espacios para poder controlar. O sea, y entonces ahí ya no solo estamos hablando de los espacios que normalmente existen en cualquier tipo de sociedad, ¿no? Como son, digamos, los centros de educacionales, que son lugares también de socialización, por ejemplo, o los centros recreativos, sobre todo para el sector juvenil. O sea, no solo era poder tener todos esos espacios controlados, sino tener quién los controlara, ¿no? Y de ahí, por supuesto, tener una información determinada para saber cómo manejar, y también lograr tener un ser humano o un cubano y una cubana que respondieran a determinados resortes. ¿A qué me refiero? Bueno, una de las cuestiones más importantes, y siempre lo recalco, tuvo que ver con el tema de las familias. Las familias son disímiles. En las familias puede haber todo tipo de situaciones, pero por lo general hay lazos ahí que son para toda la vida, y que se supone que hay relaciones que pesan. Y una de las cuestiones más importantes que hicieron desde el inicio fue romper esos vínculos, incluso que podían ser digamos, buenos o malos, pero que se podían arreglar en el camino, ¿no? La creación, por ejemplo, de determinadas organizaciones, y ya no vamos a hablar de las clásicas como la Federación de Mujeres Cubanas o los CDR, que eran para sí controlar. Bueno, si no te controlo por el trabajo, o sea, por la CTC, te voy a controlar por la FMC si eres mujer, pero si no importa, estás en el barrio, tengo al CDR. O sea, no había un espacio donde no hubiese alguien que estuviera controlando. Entonces, hay que hablar entonces de las que luego surgen, que están dentro de las propias escuelas, de los niños. O sea, una organización que controle a los niños, que sea totalmente política. Luego pasas a la secundaria, a la enseñanza media básica y después a la enseñanza superior, y tienes a la FEN o a la FEU controlando además y políticamente dando órdenes. O sea, entonces ahí tú ves un patrón de 62 años. No importa en qué espacio de socialización esté el cubano o la cubana. Se necesita una organización que controle. Y por supuesto los artistas, los escritores no se iban a quedar detrás. Para eso tienen en el caso de los periodistas, a la UP, de los artistas, los centros del libro, la HS, digamos que es como para mí de las cosas ahí más, yo diría que con mira a ver qué pasa a futuro con ese joven artista determinado, ¿no? Y saber cómo mover determinados resortes. Entonces, lógicamente, esas organizaciones están para controlar. No les ha dado, de alguna manera, no les ha dado, o les ha funcionado, o les funcionó durante muchos años, ya no. O sea, ya no puedes controlar 3 o 4, pero no puede controlar ahí un grupo mayor, justo porque la gente comenzó a tratar de independizarse, aun cuando estuvieran estos decretos que te prohíban hacerlo. Entonces, bueno, si ya no me funcionan las instituciones, entonces vienen los decretos o vienen las determinadas leyes que van a hacer cumplir estas organizaciones, pero también involucran entonces digamos, al MININ, a la policía,
o determinadas sanciones penales, ¿no? Todo con esa perspectiva, con tratar de acallar las voces, con tratar de seguir controlando lo que es incontrolable, y no se han percatado de eso, o sea, de que ya no hay nada que puedas controlar. Podrás controlar un pequeño grupo, pero no a un país. Y básicamente es eso. Hay una historia detrás, o sea, no es que todo lo que haya pasado ahora es nuevo, es una historia detrás, solo que ahora las comunicaciones, las tecnologías nos han ayudado entonces a conocer a ese artista, a ese activista, a esa obra que era importante, que a lo mejor se quedaba nada más que en un espacio, por ejemplo, en una galería acá en La Habana, digamos, un espacio con los amigos, con la gente que llegaba, pero ya ese artista tiene posibilidad de tener su obra y que lo vea el país y el mundo, o que ese músico con ese rap o ese reggaetón ya no solo se quede, digamos, en un casete grabado, no sé, de los años 80, eso también tiene el impacto que ya llega a más personas a partir de las propias redes sociales. Entonces sí, el contexto cambió. O sea, los que no han cambiado o no se han dado cuenta o no han querido cambiar son ellos, pero el mundo cambió y los cubanos también cambiamos. Exacto, exacto. Familia, óigame, se lo dije, aquí en Lecturas del Tiempo siempre, la cosa está buena siempre en Lecturas del Tiempo, mejor explicado por Kyrenia Imposible. Kyrenia, quiero hacer un paralelo, porque sigo con lo de los espacios, no, digamos, el espacio físico, ese que ellos, que bien explicaste, que ellos necesitaban, que necesitan todavía controlar, incluso si para controlar necesitan reprimir, pues reprimen. Y por eso quiero hacerte ese paralelo y voy a empezar con algo que a ti te toca de cerca, quizás no tenga que ver mucho con los artistas independientes, pero verás por qué quiero hacer el paralelo. El espacio físico. Cubalex, instar movimiento San Isidro. En esa triada se explica bien lo que tú estabas diciendo de controlar los espacios, porque como eran espacios físicos de aglomeración que podía ya no solo de convocatoria, sino de que tú también pudieras ir a reunirte ese espacio físico. Cubalex, instar movimiento San Isidro. Por ahí va la cosa. Dinos algo de eso, Kyrenia. Sí. Eso también, yo supongo que tiene que ver con determinados momentos en los que no saben qué hacer, o sí saben, pero no, o sea, tienen curiosidad de cómo termina. Y, por ejemplo, en el caso de Cubalex, que acaba de cumplir aniversario, desde el 2010 está fundada, Cubalex, de ser un espacio que comenzó brindando la asesoría legal a activistas y artistas, ¿no? Se convirtió en un espacio donde una población, y de eso doy fe, porque fui en varios momentos allí a la sede, y llegaban personas hasta de Guantánamo para buscar esa asesoría legal que el país, con su organización, o sea, los bufetes colectivos, no le brindaba. Pero además que entonces eran parte indisoluble de los problemas y las violaciones de los derechos o del debido proceso de esas personas que necesitaban. Por tanto, ya no llegaba la persona que tenía un delito, digamos, político, llegaban las personas que también iban buscando asesoría por un delito común, cualquiera que fuera. Pero incluso no se quedaba ahí. Sirvió también para que personas que tuvieran cuestiones legales civiles llegaran para pedir asesoría. Y claro, eso de pronto se les convirtió en el lugar que alguien y pasaba, llegaba a un lugar, no me dan, por ejemplo, no me dan respuesta en fiscalía, y llegaba alguien allí y le decían, no, mira, toma este teléfono o toma esta dirección y llega allí, esta gente te van a ayudar. Y eso pasó con Cubalex. Por eso fue para ellos con tanta intención la violencia que usaron, no solo con los miembros de Cubalex, sino con cualquiera incluso que llegaba. Incluso personas que iban allí a buscar asesoría, no estoy hablando de activistas, estoy hablando de gente, digamos, sin ningún tipo de vínculo en el activismo, fueron amenazados para que allí no se portaran, no fueran. Pero la gente iba a buscar. Y lo mismo pasa ya en el caso de Instar, ¿no? Como con el activismo, cómo los artistas tienen la posibilidad de crecer desde el punto de vista artístico, que no lo tienen en otras instituciones del Estado, aún
cuando el Estado no le cierre, digamos, de manera frontal esos espacios, ya esos espacios tienen dueños, nombres, están contados, contabilizados y responden a sus propios intereses. Por tanto, te encuentras artistas que a lo mejor hasta el otro día no fueron contestatarios, no disentían del todo, pero justo por esas experiencias que tuvieron esas organizaciones tuvieron que salir y buscar lógicamente donde sientan que lo van a apoyar y van a crecer desde ese punto de vista. Y ahí automáticamente entonces encuentras a un artista activista, a un activista. El movimiento San Isidro, como sede física, pero también como movimiento, o sea, ha sido de las cosas que yo diría que ahora mismo en el país, y haces una encuesta y la gente te puede responder así, aún sin muchos detalles, de qué va, quién es, o al menos quiénes pueden ser sus integrantes, y te pueden decir, al menos es un grupo de artistas, eso lo pueden decir perfectamente, por la visibilidad que ganaron y por todo digamos, la labor, ¿no? que se hizo y la empatía que generaron y que han generado. Y entonces, lógicamente, esos espacios hay que acallarlos, como sea a través de no dejarte, de robarte tus obras, o de no dejarte generar, o de tenerte unas patrullas afuera para que lógicamente, aunque tú digas, bueno, no pasa nada, sí, claro, ahí hay un estrés. O sea, hay un estrés que uno a veces no es capaz de percibir, pero que te genera malestares, que te genera inseguridad, lógicamente. Y claro, por ahí viene la cuestión, o no permitan que otros vengan y estén en el espacio. O sea, hay muchas maneras entonces de cortar ahí el cúmulo. Y bueno, ya la última que he escuchado, además de encarcelarlos, ¿no? Como está Luis Manuel ahora, como está Michael, como está Esteban, como lo estuvo Denis, y como lo está Hanley, y los demás artistas, ¿no? Que han sido encarcelados en todo este tiempo. También, eso es una manera también de amedrentar, de que la gente coja miedo, de que la gente diga, bueno, esto es lo que me va a tocar. Y por supuesto, el tema de querer fraccionar a las determinadas organizaciones, ¿no? Porque también eso es parte de, cuando una organización funciona, no solo depende de una persona, o al menos no mayoritariamente, depende de equipos de personas. Y si tú logras fraccionar eso, lógicamente hay personas que cumplen roles y funciones determinadas. Y si tú rompes algo de eso, hay una sistematicidad que se rompe. Y claro, esos son parte de los métodos. Exacto, exacto. Y les voy a decir una cosa, familia, porque les hice una especie de emboscada. Ustedes saben que a veces me gusta emboscar. Yo elegí estos tres casos no por olvidarme de otros eventos, otras acciones, otros espacios que han sido, por ejemplo, galerías de arte, que han sido espacios como para poner puestas en escenas de teatro. Yo elegí estos tres para explicar un poco el ensañamiento con que la policía política reprimió el espacio físico de Cubalex, el espacio físico de Instar, el espacio físico del movimiento San Isidro. Son hogares, familia. Yo lo he dicho aquí siempre en Lecturas en Tiempo, Cuba, el régimen de Cuba, traspasó incluso el umbral de nuestros hogares, de nuestros templos, de nuestra privacidad. No se trata de espacios ajenos a nosotros, bueno, ajenos a nosotros de manera individual, porque se supone que todos los espacios en Cuba sean de la sociedad civil y no del gobierno, pero ya sabemos que en 62 años de práctica no es así. Y por eso quiero hablar solo de nuestro templo, nuestra casa, nuestro hogar, que lo ponemos en función de un movimiento, lo ponemos en función de una acción determinada. Vamos a poner en este caso de artistas, de escritores o de asesoría a la sociedad civil. No, el ensañamiento con estas tres instituciones que tenían espacio físico, ustedes lo vieron. Quizás no tanto cuando lo de Cubalés, porque lo que decía Kireni ahorita es importante. Cuando sucedió el ensañamiento de Cubalés, que es inédito, aquello fue un infierno en la tierra. Lo que hicieron contra Cubalex, no existían los datos móviles, apenas empezaba la wifi, y es lo que decía Kireni ahorita, no había manera inmediata de saber qué es lo que estaba pasando con Cubalex. Yo les aseguro que si en la época de los datos móviles hubiese sucedido esto con Cubalex, hubiese sido una tea incendiaria en toda Cuba.
pero desgraciadamente esa narrativa tenemos que hacerla los que fuimos protagonistas. A mí me tocó cubrir lo que le hicieron a la gente de Cuba. Aquí todo el mundo ha visto lo que sucedió con Instar, los actos de repudio a Tania, los actos de repudio ante esa sede, los actos de repudio a los que trabajan en Instar, a los artistas que se acercaban a Instar, a los vecinos que se acercaban a Instar. Y bueno, y lo que sucedió con la sede del Movimiento San Isidro, aquí en el barrio de San Isidro. A mí me encanta recalcar eso porque a veces los cubanos tenemos esa manera de decir, bueno, si no se meten conmigo, yo no me meto. Señores, están dentro de sus casas. El régimen está dentro de nuestras casas. No nos dejan vivir dentro de nuestras casas. Y eso, en ese panorama, es donde se mueven los artistas independientes. Es dentro de esa mordaza, es dentro de esa emboscada, es dentro de ese cerco, dentro de ese asedio total. Ahí crean los artistas independientes. Por eso lo decía Quirenia, que Quirenia sentía orgullo por nosotros, porque aún cuando llueven raíles raíles de punta, los escritores, los artistas siguen empeñados en su creación y en seguir aportando la creación para allá. Por eso yo quería invitar a Quirenia a este programa, para que Quirenia nos explicara desde esa visión de ella de hacer su activismo por todo el país y en todos los estratos que están dentro de la sociedad civil independiente, que lo ha vivido, porque lo ha asesorado. Quirenia Yalí se ha convertido en una especie de asesor, uno la llama, oye, se convirtió en un especialista del habeas corpus también, y se ha vivido ahí, ¿no? Y entonces es muy importante que esta visión, la visión de profesionales como Quirenia, que se han dedicado profesionalmente a eso, también nos pudiera ofrecer a nosotros, familia, porque yo también me incluyo. A veces yo no sé lo que está pasando del otro lado, yo no sé lo que está pasando con otros amigos míos artistas, no sé qué le había pasado, por ejemplo, al Invasor, hermano mío, por allá, cuando el 11 de julio, por allá por Manzanillo, ¿no? Y entonces, como Quirenia está en esa vorágine por el oficio, por el trabajo que hace, que puede pasarnos esa información y ver lo que está pasando allá. Con esto mismo del 11 de julio, Quirenia es parte de un equipo que se dedicó a listar todos los arrestados durante el 11 de julio y ese seguimiento con la familia. Por eso es importante que nosotros también, los artistas independientes, tengamos esa poética de la complicidad con las personas que nos apoyan en nuestras campañas, para nuestras liberaciones también, y que están ahí para eso. Ese nexo tampoco lo quiere el régimen. Yo creo que si el régimen odia algo, es la pareja Quirenia con María Matienzo, porque ahí está todo. Ellos dicen, coño, tengo dos sectores unidos en uno ahí, no, tengo el activismo por acá y tengo una periodista independiente con artista independiente. Ellos deben estar muy locos. Bueno, han estado locos, que las han asediado, las han metido más de 20 días ahí que no pueden salir de la casa. Le temen a dos muchachas, a dos mujeres, le temen, señores, lo hemos dicho aquí. Quirenia, imagínate, gracias, yo tengo que agradecerte infinitamente en nombre del Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt, que es quien auspicia Lecturas en Tiempo, agradecerte desde Lecturas en Tiempo también. Y desde lo mío, lo personal, Quirenia es mi hermana, cabrón, el nepotismo vale también, el nepotismo vale. Quirenia es mi hermanita, aquí estamos, sí. Yo ya me invitaba a Quirenia para estar en familia, aquí también, sí, para divertirnos. Quiero mandar un agradecimiento especial que siempre se nos había olvidado, pero en el viernes pasado lo dijimos, a Christopher, que es el que está encargado de la producción y que Lecturas en Tiempo se vea bien bonito, no como antes, que eran las directas por Facebook. Christopher hace un excelentísimo trabajo aquí, ¿no? Y quería ese agradecimiento especial a él. Y bueno, Quirenia, despedirnos con el mensaje que quieras enviarnos de esperanza a los artistas independientes, que te vamos a tener siempre ahí para que nos proteja, para que nos asesore, para que nos lleve la corpus. Ojalá tuviera tantas manos harían falta para protegerlos, pero al menos la parte que creo que puedo hacer, ¿no? Y decías algo bueno, y decías algo que estoy totalmente 100% de acuerdo contigo. O sea, mientras más nos unan cuestiones fundamentales, yo creo que vamos a ir por el camino correcto, aun cuando tengamos disímiles de diferencias. Yo creo que eso es lo más importante. Y lo decías, los espacios de los artistas, de los independientes, son sus hogares. Por tanto, la gente que llegan allí se convierten y están conviviendo con la familia. Entonces, sí,
Al final nos convertimos de muchas maneras en familias, en esa gran familia. Y nada, yo creo que lo que hacen los artistas, los activistas, lo que hacemos, yo creo que cada uno pone su granito, lo digo, cada persona es importante. Y siendo humanista, sí soy totalmente positiva. Creo en el mejoramiento, creo en el ser humano, creo en el crecimiento y creo en los cambios. Para mí son posibles y palpables. Y yo creo que vamos a tener los cambios que se van a dar en este país y que son importantes y que, por supuesto, van a ser para todos los que queremos. No cualquier cambio, sino los cambios que realmente vamos a necesitar. Pero esto es una lucha de resistencia, no de velocidad. Bueno, yo quería dejar para el final una cosa, un mensaje para ti, Kyrenia. Tú decías que no se te había dado lo de escribir novelas, porque no. Sí. Yo creo que si va a haber algo muy importante para esa Cuba liberada, va a ser que Kyrenia Yalí Núñez escriba sus memorias o sus crónicas de lo que ella vio en esto, y que haya un capítulo dentro de esa novela dedicado a nosotros, los artistas independientes, porque es muy importante, porque es esa otra visión, es esa visión que se sale del yo, sino que la está mirando desde su trabajo, una visión que no va desde Kyrenia, sino desde Kyrenia en su activismo y activismo hacia allí, porque eso va a ser parte de la memoria histórica nuestra. Así que por eso yo te insto a que vayas pensando y te vayas entrenando con María ahí, para que tú vayas ahí consolidando que tienes que escribir eso, lo tienes que escribir porque es parte de lo que va a ser la memoria, parte de lo que la gente va a saber de lo que sucedía en Cuba en estos tiempos. Óyeme. Bueno, yo quizás lo escriba y Mari lo edite, porque puede ser un desastre. Perfecto, no hay problema, eso va a salir buenísimo. Si María lo edita es porque eso va a salir buenísimo. Óyeme, mi hermana, un besote, un abrazote grande, 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 y darte desde mí mi agradecimiento de siempre. Gracias por estar aquí, caballero. Instar, familia, esto es Instar todos los viernes de 6 a 7 de la noche. Un abrazo. A divertirte aquí donde la cosa se pone buena. Besote. Un abrazote. Chao. Thank you.